Buenas tardes a todos, bienvenidos a una sesión más de Estudiemos la Biblia Juntos. Hoy vamos a dar inicio al libro de Eclesiastés, que es nuestro tercer libro de sabiduría. Ya vimos Job, vimos Proverbios la semana pasada y esta semana nos corresponde este libro que es especial y que vamos a tratar de contarles en este tiempito, en la hora que tenemos para la reunión. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón. Pues la primera parte del libro hace una presentación y dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Por qué creemos que es Salomón? Porque pues Salomón siempre buscó la sabiduría, además es hijo de David. Acordémonos de la historia de Salomón. Cuando David ya estaba viejo, pues los hijos de David, a los cuales nunca había educado correctamente, tomaron la decisión de quedarse con el trono. Primero fue Absalón, quien le hizo la guerra, y después, cuando ya David estaba más viejo, que ya no podía hacer mucho, tenía que tener una mujer que fue su esposa, pero para que lo calentara, Adonías decidió tomar el poder. Cuando se entera de eso, el profeta Natán va y le dice a David lo que está pasando, y David decide ratificar el trono a Salomón. Entonces Salomón Salomón recibe el trono de parte de David y empieza a ser rey. Cuando Salomón inicia su reinado, le hace una petición al Señor, y es que le dé sabiduría. Y pues de esta manera, el Señor, por haber pedido sabiduría y no haber pedido poder, ni que le diera todos los reinos, ni que le diera dinero, el Señor le da la sabiduría y le da muchísimo más. Entonces, el rey, la sabiduría de Salomón, pues no la tenía ningún otro. Por eso entonces sabemos que este libro fue escrito por Salomón. Este libro tiene 14 secciones. Acordémonos que 7 es el número de la perfección. En 7 días Dios creó el mundo, creó absolutamente todo. 7 es el número de la perfección, y este es 7 por 2, es decir, tiene 14 secciones. En la primera sección, que es la presentación, vamos a ver que Salomón hace esa presentación de lo que viene a continuación. En este libro vamos a escuchar mucho la palabra vanidad, que que lo que significa en realidad es vaciedad, o sea, que no hay nada. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y habla sobre lo que hay debajo del sol. Lo que hay debajo del sol es el mundo donde nosotros vivimos a diario. Lo que hay debajo del sol son las casas, las personas, los animales, todo lo que nosotros vemos a diario, y a eso es que hace referencia Salomón. Cuando uno lee todo el libro de Eclesiastés, se da cuenta que al final hay una luz de esperanza, pero en todo el libro uno puede llegar a sentirse triste, a sentirse desconsolado, a pensar que todo lo que dice Salomón al final pues es verdad, y que la vida pues es vanidad y no sirve para nada, y que nada de lo que hacemos es algo que nos pueda dar en el futuro, o sea, como si se acabara acá la vida y que el futuro no existiera. Y eso es lo que hace este libro en los capítulos iniciales, bueno, en casi todos los capítulos hasta que llegamos al final. Este es un libro que deja clarísimo que los hombres, que la humanidad, que el mundo no es nada si no tiene a Dios. Entonces, voy a leer algunas partes de los textos que pusimos en la presentación para explicarles a qué me refiero. Dice: sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Salomón está desconsolado, y aquí vamos a ver la vida de Salomón. Vamos a descubrir lo que pasaba con Salomón. Acordémonos que Salomón fue un rey que fue muy sabio al inicio. Por su sabiduría, la reina de Saba fue a visitarlo porque quería ver quién era ese hombre tan especial que había hecho tantas cosas maravillosas y de los cuales los pueblos alrededor hablaban tanto. Entonces ella quería saber, y lo conoció y quedó estupefacta porque
en realidad era más de lo que ella pensaba. Y le trajo muchos regalos y, bueno, Salomón era querido por todos y era un hombre que tenía gran sabiduría. Hay muchos versículos en la Biblia que muestran a ese Salomón sabio que toma las acciones correctas. Lo primero que hizo como rey fue no permitir el golpe de estado que le iba a dar a Adonías, su hermano, a él, queriendo casarse con la mujer de su padre, con la mujer de David, que era la que lo calentaba. Entonces era un hombre que veía más allá, su sabiduría era una sabiduría especial y todos los pueblos de la tierra querían conocer a ese Salomón. Posteriormente Salomón tuvo un reinado de esplendor, creó el templo, hizo el templo que le había dejado ya a su padre David, todo el material listo para que hiciera el templo, hizo su casa real, le construyó casas a sus esposas. ¿Qué pasó? Al tener tanta sabiduría, él lo que hizo es empezó pues a tener fama y cuando un hombre tiene fama, lo que pasa es que las mujeres se vuelven locas y eso le pasó a Salomón. Entonces muchas mujeres lo buscaron y él se casó con muchas mujeres. Dicen que tuvo más de mil mujeres. Y esas mujeres lo hicieron caer en pecado. Y Salomón empezó a adorar ídolos. Y Salomón era un hombre sabio. Pero, sin embargo, cometió ese error. Entonces, esa tercera parte de su reinado es esa decadencia cuando él está ya hundido, rindiéndole culto a imágenes y haciendo cosas que no debía hacer y que él por su sabiduría sabía que estaban incorrectas. Entonces, esta primera parte del libro de Eclesiastés nos muestra que Salomón está desconsolado, que dice que todo es vanidad, que todo lo que hay debajo del sol es vanidad y que definitivamente pues la tierra gira, no va a dejar de girar porque nosotros no estemos, que el viento va de lado a lado y tampoco va a dejar de hacerlo porque no estemos, y muestra a un Salomón desconsolado y triste porque definitivamente las cosas pasan y vuelven a pasar y pasan lo mismo que una vez fue, lo mismo será. Entonces, es esa presentación que hace. En la segunda parte habla la voz de la experiencia. Entonces, ahí él nos va a dejar claro que la sabiduría es vanidad. Dice en el capítulo 1, versículo 13, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Entonces, él empezó a tratar de encontrar cada vez más sabiduría. Él sabía que era un hombre sabio. Él sabía que él le había pedido al Señor que le diera sabiduría y que había recibido eso, pero él quería tener más sabiduría. Entonces empezó a revisar, a investigar. O sea, Salomón, aparte de todo, era un investigador porque él decidió empezar a investigar esas cosas que pasaban debajo del sol, esas cosas que pasan aquí en esta tierra. Debajo del sol es esta tierra. Dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Entonces, él buscaba, él inspeccionaba, él investigaba y se daba cuenta que al final los hombres no pueden cambiar lo que es. Lo que es así y lo que está torcido no se puede enderezar. Y lo que está incompleto no se puede contar. Y quería conocer todavía más sabiduría y entender qué es lo que pasa en esta tierra. Pero quedaba, o sea, seguimos viendo a ese rey triste porque a pesar de tener sabiduría se da cuenta que no vale de nada. Después nos habla acerca de la vanidad de los bienes materiales. Dice, a la risa dije, enloqueces y al placer. Propuse en mi corazón agasajar en mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Entonces, él empieza a probar esas cosas materiales, por ejemplo, el licor, a darse cuenta que puede ser hasta chévere tomar, entonces vamos a ver qué pasa cuando tomo, y se empieza a dar que todas esas cosas, aunque le producen un placer, es un placer momentáneo, eso no le deja nada. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantoras y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Entonces, él buscó a través de las cosas materiales, a través de tener ganados, a través de tener cantores, a través de tener gente que tocara para él instrumentos de música, él buscó ese placer para que le podía dar como reposo a su alma, pero sigue diciendo que no, que todo es vanidad. O sea, los bienes materiales que pudo tener son vanidad.
no le sirvió de nada tener eso. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearon, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo es vanidad y aflicción del espíritu, y sin provecho debajo del sol. Si nosotros hiciéramos ahorita una, nos fuéramos hacia atrás en el pasado y dijéramos, ¿qué hemos hecho en nuestras vidas? ¿Qué ha pasado con mi vida? Cuando era un niño tenía cosas, tenía a mi papá y a mi mamá, ellos me llevaban al colegio, yo aprendí cosas en el colegio, después decidí estudiar en la universidad, terminé mi carrera, empecé a ejercer, bueno, ¿y ahora qué tengo? No, pues seguramente tengo cosas materiales. Y esas cosas materiales que me producen, que me generan, ¿no? Pues seguramente satisfacción. Bueno, tengo también amigos, tengo un esposo, una esposa, tengo hijos, lo que sea. ¿Eso qué me produce? No, me produce seguramente satisfacción. Pero aquí lo que dice Salomón es, todas esas cosas que él adquirió, todo el trabajo que tomó para hacer esas cosas, a él le parecía todo vanidad y aflicción de espíritu. O sea, sintió que nada tenía provecho de lo que él había hecho. Dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podría hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. O sea, él dice, yo no puedo innovar, no puedo hacer cosas nuevas porque lo que se hizo, se vuelve a hacer. Y él siente que su vida, que al final la vida no es nada porque él dice, claro, yo vivo acá, muero y ya, se acaba. Entonces todo es vanidad. Todas las cosas con las que él se propuso agasajar su corazón no le dieron resultado y siempre se siguió sintiendo vacío y vano, no tenía nada al final para él. Dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Entonces aquí lo que dice Salomón es, al final todos nos morimos y puede haber una persona muy sabia, como lo fue él, puede haber una persona muy necia, que hizo cosas muy malas en la vida, pero puede ser que les vaya igual. A los dos les puede acontecer lo mismo, que puede, pues que o es la muerte al final, a todos nos va a acontecer la muerte, pero que también puede ser un suceso que no sea bueno para el sabio, así sea muy sabio, y un suceso que sea bueno para el necio, que es un necio. Entonces, aquí nos da una sugerencia en el capítulo 2, versículo 24 y 26, dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces miren esto que dice acá, que es terrible. O sea, el Señor el Señor es quien da la sabiduría. El Señor es quien nos da la ciencia y quien nos da gozo. O sea, no depende de mí, no porque yo sea sabia o porque me crea que soy muy inteligente o porque me crea que tenga mucho conocimiento, voy a recibir lo que yo quiero recibir de Dios. El Señor se encarga de dar a cada cual lo que Él decide. Él no, sí, yo puedo tener mucha sabiduría, pero puede ser que reciba cosas que no son tan buenas. Y al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para que se lo dé a ese que agrada a Dios. Entonces aquí hay también, ahí nos está dejando, disfrutemos de lo que tenemos, comamos y bebamos de lo que tenemos, alegrémonos en el trabajo que tenemos, en lo que hacemos, alegrémonos, eso dediquémoselo a Dios, porque lo que tenemos es porque Dios se ha complacido en darnos, no es porque lo tengamos porque nos lo merecemos. Y Dios le da al que quiere, como quiere y cuando quiere. Eso no es una cosa que nosotros podamos cambiar. Hasta el momento el libro, pues es duro, es difícil y nos deja pensando, entonces, pues, o sea, entonces, ¿para qué estamos acá? La tercera parte del libro habla de la vanidad del tiempo. Dice en el versículo 3, todo lo hizo, en el capítulo 3, perdón, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí hay una cosa súper linda y es que muchos sabios o muchas personas que han decidido estudiar
cómo se hizo el cosmos, la teoría del Big Bang, o sea, muchas cosas se han estudiado y se han dicho, pero en realidad nadie ha podido saber cómo fue que el Señor creó este mundo, cómo es que este mundo funciona, cómo funcionan las enfermedades, cómo funcionan las estrellas, cómo funcionan los planetas, qué pasa con el cosmos, todo eso nadie lo ha entendido, porque eso es don de Dios. Y vuelve a insistir con el tema de que todo, lo que debe hacer el hombre es comer y beber y gozarse de su labor. O sea, lo que debe hacer el hombre es tener una vida acá que le permita estar contento con lo que tiene y que ame también su trabajo. Dice que he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Esto también es maravilloso. Todos sabemos que el Señor hizo esta tierra y la hizo para siempre y es suya. Y lo que dice acá otra cosa muy especial es que la hizo para que delante de él teman los hombres. O sea, nosotros lo que tenemos que tener es el temor de Jehová, que lo repitió muchísimo en Proverbios. Proverbios lo vimos muchas veces acerca de que es el inicio de la sabiduría, el temor de Jehová. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Entonces miren esta belleza. Esto ya lo ha dicho, lo hemos escuchado ahorita, que es que lo que ha sido ya es y lo que fue será, o sea, va a ser otra vez. Entonces, pero dice además otra cosa, Dios restaura lo que pasó. O sea que el único, el que creó y que entiende todo de principio a fin es Dios. Aquí le está dando a Dios su divinidad, está reconociendo su divinidad y está reconociendo que nosotros no somos nada delante del Señor, pero también reconoce que Dios restaura lo que pasó. Y si restaura lo que pasó, pues también nos puede restaurar a nosotros. Pero en este momento está hablando de que el tiempo pasa, nosotros vamos a morir y estamos debajo del sol. Entonces es muy bonito esto que dice acá. 4 es la vanidad de las injusticias. Dice, y dije yo en mi corazón. Esperen un momentito, yo voy a poner una cosita acá. Ay, no. ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, espero que sí. El cuarto punto, la cuarta parte. Sí, te escucho. Gracias, muchas gracias. Ya quito el volumen. Gracias. Habla sobre la vanidad de las injusticias. Dice en el capítulo 3, desde el versículo 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Aquí, ¿qué está diciendo? Nos está diciendo cuando nosotros ya estemos muertos, ¿qué va a pasar con nosotros? No lo sabemos. O sea, ya no vamos a estar, no vamos a ver lo que pasó con nosotros, no vamos a saber lo que quedó de las cosas materiales que le dejamos, ni lo que quedó de las cosas espirituales que dejamos en las personas. No se sabe absolutamente nada. Y vuelve a insistir con el tema de que nos gocemos en comer y beber y nos gocemos en el trabajo que realizamos. Habla también de la vanidad del poder y la vanidad del éxito. Dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Todos sabemos que cuando una persona tiene el poder, cuando hay un gobierno que decide ejercer el poder a la fuerza, o cuando hay una persona que está en un cargo importante que decide que las personas que tiene debajo no son tan importantes y lo que quiere es conseguir éxito, no le importa hacer llorar a los demás, no le importa entristecer a nadie, simplemente actúa para sacar en la cabeza. Y pues ahí hay poder y ahí hay éxito, pero ese éxito es para esa persona que decidió tenerlo por encima de los demás. Y van a haber muchas personas que sufran por eso, y eso lo veía Salomón. O sea, había personas que sufrían, había personas que lloraban por las violencias que les hacían los demás. Y así es, y lo seguimos viendo ahora. Seguimos viendo personas que sufren en países donde, por ejemplo, no pueden leer el evangelio y lo que sea, los matan por eso, o simplemente deciden que hay una pena de muerte por algún delito que cometieron que seguramente en nuestro país no sería, nunca sería una pena de muerte por eso. Hay cosas que pasan que no son cosas bonitas, que no son cosas que nos demuestren que el poder y el éxito generan justicia, sino al contrario. Esa vanidad que da el poder y el éxito hace que esas personas estén vacías en su corazón y que no les importe que los demás sufran. Dice en el capítulo 4, versículos 4 y 8, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra
de horas despierta la envidia de del hombre contra su prójimo. Creo que eso lo vemos todavía. Cuando a una persona le va bien, generalmente siempre va a tener alguien que diga que le fue bien porque que no se lo merecía, pero que está ahí porque se ganó el puesto, o que está ahí porque movió sus influencias, o que está ahí porque sus papás tenían plata. La envidia se genera de una manera muy fácil. Además, ni siquiera una persona tiene que ser la más exitosa para que los demás la envidien. Simplemente tiene que ser. Si tú, si te va bien, si vives una vida feliz, entonces, y no trabajas, por ejemplo, entonces los demás dicen, ah, es que no trabaja porque quién sabe qué plata se robó. Y eso es una cosa que pasa a menudo, y es una cosa que no podemos negar. Y lo que dice Salomón es que esto también es vanidad, y esto también es afección de espíritu. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Y creo que este es un versículo que a mí me pone la piel de gallina, porque conozco casos de personas muy cercanas que han decidido entregarle su vida al trabajo. Conozco que tienen hijos y que no tienen, pero se ensimisman tanto en el trabajo, deciden ser, son tan, o sea, no ven más allá y piensan que el trabajo es todo y no dejan de trabajar y avasallan a la gente que está debajo y pasan por encima de quien sea para crecer y hacen cosas y que al final esa persona se muere y ¿qué le queda? Le quedó un sucesor, ni siquiera le quedó sucesor, o si le quedó sucesor, ese sucesor ni siquiera, con ese sucesor ni siquiera se tomó el trabajo de enseñarle lo que era la vida. Entonces miren qué tristeza y qué realidad tan evidente que muchas personas todo el día están esforzándose en, no en hacer mejor su trabajo, sino en tener un mayor rango, en estar por encima de los demás. Y eso fue algo que pasó con el tema de Hitler. Cuando los alemanes decidieron que seguían, si las SS decidieron seguir a ese hombre que era malvado, ya al final ellos eran tan malvados como él o inclusive más, y se inventaban cosas y acababan con los judíos y decidieron aniquilarlos a todos. Y pues seguramente Hitler conocía una parte, pero no todo lo que hacían con las personas, porque como es gente que tiene poder y quiere seguir teniendo poder, y no solamente es en el caso extremo de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, sino cada día, lo que vivimos en nuestro mundo cada día. Personas que quieren subir en su trabajo, que quieren ascender y no les importa pisotear al que sea, hacer quedar mal al que sea, o se toman los trabajos de los demás como si fueran de ellos. O sea, hay muchas cosas que pasan y lo que dice eso es vanidad. Eso no, de eso no queda nada. Uno se muere y ahí sí, como dice el refrán, uno se muere y nada se lleva. Y aquí habla una cosa muy linda y es acerca de la amistad. Estos versículos los han tomado como si fuera el amor de pareja, pero esto habla específicamente de la amistad. Dice así, en el capítulo 4, versículos 9, 10 y 12. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hay amigos que son como hermanos, hay amigos que tú sabes que puedes contar con esa persona, y esa persona es la que lo levanta a uno en los momentos en los que uno está caído. Hay amigos, o sea, tener un amigo es maravilloso, y tener dos es aún más maravilloso, porque son las personas que te van a levantar y te van a ayudar y te van a sacar cuando te sientas que tú no puedes más. Generalmente ese amigo es el que te da la mano y te dice, no, eso no es así, tú sí puedes, y te ayuda y la cosa cambia. Pero cuando uno está solo y no tiene amigos y decide que uno lo que quiere es el poder, la cosa cambia porque ya no hay quien te tienda la mano. Si tú no haces, o sea, aquí nos está hablando de la importancia de esa amistad. O sea, habla más adelante, vamos a ver lo que dice de la relación de pareja, pero aquí específicamente estos versículos hablan acerca de la amistad. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Estos versículos hablan de la historia del rey David. Acordémonos cuando Saúl era rey, que definitivamente no lo supo hacer bien y el Señor decidió que no era Saúl y que Saúl no iba a seguir siendo rey y decidió escoger a David. Cuando escogió a David,
tenía una muchedumbre de sucesores, personas que lo seguían y decían, me ha dicho esto, a este lo vamos a seguir, vamos a hacer lo que él diga. ¿Qué pasó? David empezó a envejecer y hasta sus propios hijos le dieron la espalda. Entonces, deja claro que a veces ahí puede haber una persona un joven muy sabio versus un anciano que no sea tan sabio, y al final, pues puede el pueblo escoger o no escoger al que sea, pero al final a ese muchacho le va a pasar lo mismo que a esa persona que no era tan sabia, que a ese viejo que no era sabio y que no admitía consejos, le va a pasar lo mismo porque la gente le puede dar la espalda. Entonces nos habla de las realidades de la naturaleza humana, nos habla de lo que pasa en el día a día, qué pasaba antes, qué pasa hoy y qué pasará a futuro. En la parte 6 nos habla acerca de la vanidad de la religión. Aquí hay pues cosas que hemos comentado siempre, y es que pues no faltan las personas que piensan que porque cumplen ciertos ritos o porque hacen cosas de cierta manera como se supone que dice una religión, entonces las cosas les van a salir bien. Y aquí lo que deja claro Salomón en este capítulo es que más que, seguir ritos, más que hacer cosas para agradar a los hombres, lo que tenemos que hacer es agradar al Señor. Y vuelve a dejar claro que lo que Dios quiere no es el sacrificio, no es que uno le haga sacrificios como hacían antes, el sacrificio del cordero, o que uno se prive de cosas pensando que eso es un sacrificio para el Señor. No, el Señor lo que pide es que no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Miren este consejo que nos están dando acá. O sea, no hablemos de más, no, no nos entusiasmemos y digamos cosas que después no vamos a cumplir. Porque cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, habla también de la necesidad de que permanezcamos callados y de que no nos apresuremos a tomar decisiones incorrectas porque porque pensamos que eso es lo mejor que nos puede pasar, sino que que nos detengamos, que hagamos una pausa y que definamos qué es lo que queremos. En el capítulo 5, los versículos 6 y 7 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Otra vez deja claro que lo más importante y el síntoma de la sabiduría es que tememos a Dios. ¿Y qué significa temer a Dios? No es tenerle miedo, ay, que Dios me va a castigar, no. Es simplemente saber que hay un Dios que está por encima de todo, que hizo esta tierra de manera perfecta, que nos hizo a nosotros y nos conoce profundamente, mejor inclusive que nosotros mismos, y que sabe lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuál es la intención con la que hacemos las cosas. En la parte 7 habla acerca de la vanidad de la existencia. La vanidad es la existencia del hombre, que al final es la vanidad de vanidades. O sea, la existencia del hombre es la vanidad de vanidades. Dice en el capítulo 5, versículos 19 y 20, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Entonces, bendecidos somos nosotros y nos ha dado un don porque nos ha dado la posibilidad de trabajar y de vivir de nuestro trabajo. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Entonces, el Señor nos da eso y a veces nosotros no nos acordamos del Señor. O sea, tenemos las cosas materiales, tenemos el trabajo, de eso comemos, de eso vivimos, con eso nos damos gustos y resulta que no nos acordamos que es que Dios fue el que nos lo dio. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Entonces, aquí nos habla de la importancia de hacer el bien, de la importancia de no quedarnos como yo tengo lo mío, yo como bien, yo vivo bien, tengo lo que el Señor pues me ha dado, que es maravilloso, tengo la posibilidad de viajar, de hacer lo que me gusta, pues a mí que me importan los demás. Pues aquí nos deja claro que eso, o sea, si no hicimos el bien, pues no vale de nada lo que hagamos, no vale de nada lo que tengamos si nosotros no decidimos que eso también es para ayudar a otros. Y yo creo que eso lo mostró más que bien nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra. Dice, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida.
todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Simplemente no sabemos nada, el Señor nos da la vida, aprovechemos lo que tenemos y que nuestros recursos sean para también para hacer el bien, para ayudar a otros. Nuestros recursos no hablo solamente de las cosas materiales, ¿no? Hablo de todos los dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. La octava parte nos deja claro que la sabiduría debajo del sol es limitada. Y es tan limitada que lo que yo les decía al principio, que ningún hombre ha podido explicar toda la creación de Dios. Y muchos se han tomado el trabajo de investigar sobre eso y no han podido. Dice, eso es todo el versículo, todo el capítulo 7. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Clarísimo. O sea, uno se ríe, pero cuando uno está triste, después puede llegar a estar contento. Y mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque es que cuando a mí una persona sabia me habla y me da un consejo, me da una sugerencia para mi vida, escuchar lo que dicen los necios, pues es vanidad. No sirve para nada que tú le hagas caso al necio, siendo que tienes al sabio que te podría dar el consejo correcto. Dice en el capítulo 7, versículo 12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Entonces, la sabiduría lo que hace es alargar nuestros días, nos da vida. Ser sabios nos permite tener más vida y nos da vida en ese momento en que estamos utilizando esa sabiduría de la manera correcta. Dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, esto es clarísimo, lo repite Pablo, lo habla también Pedro, nosotros vamos a recibir cosas buenas, claro, y vamos también a recibir cosas malas, pero pues debemos alegrarnos de eso bueno y de lo malo también, porque los dos, como dijo Job, nos los da Dios. Entonces Dios nos da lo bueno y lo malo. Y lo bueno, que es rico, es bueno, lo aprovechamos, y lo malo lo aprovechamos más, porque con lo malo nos instruimos. La sabiduría, lo malo nos permite adquirir más sabiduría, porque ya sabemos cómo funciona y por qué no deberíamos volver a hacer eso malo que habíamos hecho alguna vez, o eso malo que nos llegó, cómo hacemos para que no vuelva a pasar. Entonces, todo hace parte de un proceso de aprendizaje en el que estamos en constante conocimiento de eso que quiere el Señor para nosotros. La novena parte nos habla de la vanidad de la justicia retributiva. ¿Qué es eso? Que lo que una persona hace, pues o recibe un halago, recibe una felicitación o recibe un castigo porque lo hizo mal. Pero aquí nos dice, nos deja claro lo que pasa en esta tierra, que pues no sé si a ustedes les parezca, pero muchas veces lo que pasa aquí es lo que voy a leer a continuación, es lo que pasa en la tierra. Dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Hemos visto gente mala que le va muy bien y hemos visto gente buena que le va muy mal. Eso pasa porque estamos en esta tierra y en esta tierra no, la justicia del hombre es la que prima y la justicia del hombre siempre está equivocada. La justicia del hombre busca ayudar al que tiene más plata. La justicia del hombre la compran. Si una persona es rica y comete un delito, seguramente no va a ir a la cárcel. Si una persona es pobre y se roba un pan, podría llegar a ir a la cárcel y pagar muchos años. Entonces, esto es clarísimo. La justicia retributiva en esta tierra, bajo el sol, no existe. Porque puede que se dé, como puede que no se dé. Y si no se da, pues los justos van a padecer y los necios van a estar siempre bien, porque tienen los medios para lograr que esa justicia no se les haga a ellos, para no recibir el castigo, para no recibir la reprimenda por las cosas que hacen. En la parte 10 nos habla de la vanidad y la sabiduría. Ya lo he hablado antes. Estas partes del libro de Eclesiastés van concatenadas y nos dejan clarísimo qué es lo que pasa debajo del sol, qué es lo que nos pasa a nosotros que vivimos aquí en esta tierra, qué es lo que pasa todos los días, lo que ha pasado antes, lo que está pasando ahora y lo que pasará después. Dice en el capítulo 8, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio.
Qué bueno que nuestro corazón sea sabio y que pudiéramos discernir el tiempo, que pudiéramos saber lo que el Señor quiere y lo que nosotros debemos hacer. Qué bueno que pudiéramos de verdad hacer juicios correctos, pero nosotros somos hombres y nosotros no tenemos esa potestad. Y a veces, unas veces podemos hacer eso, discernir bien el tiempo, y otras veces no. Y lo que nos dice acá es que guardemos ese mandamiento del rey, que hagamos las cosas conforme a lo que nos dice el rey. O sea, sigamos los mandamientos de Dios, hagamos las cosas y cumplamos cuando nosotros damos una palabra. Cumplamos cuando nos comprometemos con algo, cumplamos. Porque el Señor está arriba de ese debajo del sol. Dice en el capítulo 8, versículos 12 y 13. Aunque el pecador haga 100.000 veces, haga mal 100.000 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Salomón es reiterativo acerca del temor de Dios, acerca de cómo eso es el principio de la sabiduría y lo tenemos que hacer. Entonces, él nos ha dicho todo el tiempo que puede ser que a las personas buenas les pasen cosas malas, que a las personas malas les pasen cosas buenas, puede pasar, pero nos dice, igual, si nosotros sabemos que hay un Dios que está por encima de ese debajo del cielo, ¿cierto? Está por encima del cielo, no está debajo, y controla lo que está debajo del cielo, y le tememos a él y hacemos las cosas conforme a lo que él nos dice, vamos a alcanzar lo que él quiere para nosotros. Y el impío al final va a perecer, pero nosotros vamos a estar haciendo lo que le gusta y lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces vuelve a dejar muy claro eso. La parte 11 es la vanidad debajo del sol. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y que sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Aunque hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Esto es durísimo. ¿Qué nos está diciendo? Sí, tenemos vida, tenemos esperanza. En este momento, evaluemos y pensemos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Será que me estoy dedicando a trabajar y que ese trabajo se convirtió en mi vida? ¿Será que mi decisión fue adquirir y adquirir bienes materiales y llenarme de cosas y que aunque eso me cueste mi vida entera y esté dedicándole todo mi tiempo, no a mi familia, no a las personas que amo, sino a trabajar? Eso es lo que tenemos que ver porque tenemos vida. Dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un cuento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Miren esta cosa tan espectacularmente linda. Gocemos lo que tenemos. Hagamos que nuestras obras sean agradables para el Señor. O sea, viva. O sea, esto para mí es un mensaje de vive para Dios. Goza con la mujer que amas, o con el hombre que amas, o sea, goza con tu pareja. Goza y que todo lo que haces debajo del sol, que todo sea para el Señor. Y pues no te afanes por cosas porque el Señor es el que te las da. Este mensaje, o sea, del capítulo 9, versículo 7 al 9, simplemente deja claro que estamos en esta tierra para cumplir con un propósito, y es el propósito de Dios. Por eso nuestras obras tienen que ser agradables a Dios. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que quieran las personas, no importa que a veces no podamos tener las cosas materiales tan deseadas por muchos, si nosotros de verdad nos gozamos en lo que hacemos, si valoramos lo que el Señor nos da y hacemos cosas con eso que el Señor nos ha dado. Habla de la vanidad del azar. En el capítulo 9, versículos 16 y 18 dice, palabras entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. O sea, hay personas que tienen la posibilidad de ser escuchadas más que algunas, y puede ser que esa persona que es escuchada, pues no sea un sabio, sino que sea un necio. Eso no depende de nosotros. Hay una persona que podría llegar a salvar a un pueblo, pero es una persona, es un niño que no, pues que nadie le da crédito porque es un niño o es un joven.
y resulta que decide, por ejemplo, irse por la fuerza, ir a atacar a otra ciudad, a otro país, y no tienen en cuenta las palabras que puede llegar a decir ese sabio, porque uno a veces hace caso y a veces no hace caso, y eso también es el azar, y es lo que pasa debajo del sol. Hay una persona que va en un bus y de pronto se encuentra un billete, y hay otra persona que estaba cruzando la calle y lo coge un carro. Eso hace parte del azar, y en eso nosotros tampoco podemos decir que influimos. Eso hace parte de la vanidad, de la vaciedad, de lo que pasa todos los días que no está en nuestras manos cambiar, ni siquiera lo podemos predecir. La simple sabiduría no nos saca de situaciones. Dice esto es el capítulo 10, versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltara contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Yo creo que esto es un mensaje que nos tiene que mover a hacer cambios. A veces, cuando recibimos ofensas, lo que hacemos es ofendernos, molestarnos y tratar de irnos como a la pelea. La sugerencia que nos dice aquí Salomón es simplemente mantente tranquilo, sigue siendo manso, sé esa persona que tiene mansedumbre y vas a ver que al rey se le va a pasar la rabia y ya, no hay problema. Entonces, no hagamos cosas con nuestras palabras y con nuestras acciones que sean agresivas hacia los demás, porque pues eso puede hacernos caer de la manera que el Señor no quiere. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces aquí habla de esta sabiduría que tienen los líderes y cómo las personas sabias, o sea, los líderes son personas sabias porque el Señor les ha permitido, les ha dado el don de entender cosas y no autolesionarse, porque lo que dice acá es que si yo hago, o sea, si yo decido poner una trampa a alguien, seguramente el que resultó cayendo en esa trampa soy yo. O si decido, como me dice acá, aportillar el vallado, puede que me muerda la serpiente, porque no hago las cosas de la manera que las debería hacer, con la sabiduría que las debería hacer. Entonces, la simple sabiduría no me permite a mí ir más allá. Lo que me permite a mí ir más allá es la sabiduría. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Y esto lo dice todo. Y habla un poquito de lo que vimos también en Proverbios. Cuando el necio permanece callado, se le puede dar por sabio. Entonces a veces es mejor callarse que no hablar palabras que no son y que al final no dejan nada, o sea, no dejan nada bueno para los demás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Aquí nos vuelve a hablar de cómo tenemos que hacer el bien a los demás. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. A mí me ha parecido una cosa como graciosa, es que cuando uno empieza a estudiar la Biblia y pues hay personas que tienen muchas preguntas y no creo que nadie nos pueda responder todas las preguntas que nos hacemos con respecto al Señor, con respecto a Dios, porque como lo dice, la sabiduría no la ha adquirido esa persona completamente. Tenemos cositas, conocemos algunas cosas. Y entonces las personas piensan que por estudiar la Biblia lo sabemos todo, que por leer la Biblia vamos a adquirir toda la sabiduría y no es así. Vamos a tener sabiduría, la sabiduría que el Señor ponga en cada uno, pero eso no quiere decir que lo vamos a saber todo. Dice al final, todo cuanto viene es vanidad, o sea, lo que pasa debajo del sol, lo que deja claro en todo el libro Salomón es que todo es vanidad. La parte 14 pues ya son como las conclusiones y aquí es muy bonito lo que dice porque habla de los jóvenes, de los niños que ya están saliendo que están dejando de ser niños para pasar a ser jóvenes y nos habla de la importancia de que ellos hagan las cosas bien, o sea, de en ese momento empezar a adquirir sabiduría. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome tu placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Entonces, lo que está haciendo acá, estas conclusiones que está poniendo acá, simplemente dejan ver que
él le está diciendo, está hablándonos acerca de lo importante que es que los niños aprendan desde pequeñitos cuál es el camino de la sabiduría. Lo importante es saber que siempre tenemos a un Dios allá arriba que está viendo todo lo que hacemos. Y que ese Señor nuestro Dios, hace que las cosas no, debajo del sol no siempre sean vanidad, o sea, que no todo sea vanidad. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de entenderlo a Él y de saber cómo tenemos que hacer las cosas en esta tierra. Y aquí hay otra cosa maravillosa, y es que ese predicador le empezó a enseñar sabiduría al pueblo. ¿Cómo le empezó a enseñar sabiduría al pueblo? Hizo escuchar e hizo escudriñar. ¿Qué significa? Lo hemos hablado en varias sesiones, y es que la importancia de escuchar. Y escuchar también es leer, ¿no? O sea, si yo me siento a leer la Biblia, la Biblia me va a hablar a mí y yo la voy a escuchar. Y voy a empezar a escudriñar. O sea, lo que me gustaría mucho que cuando nosotros veamos aquí algo en estas sesiones, ustedes vayan a la Biblia y miren a ver qué les dice a ustedes, porque puede ser que lo que me diga a mí no es lo mismo que les dice a ustedes. Puede ser que a ustedes les hable de una cosa distinta de lo que me habló a mí. Y eso es lo bonito, eso es lo hermoso que tiene la palabra, que nos permite entender, con la ayuda del Espíritu Santo, entender las cosas de manera diferente a cada uno. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Creo que lo vemos claro. El predicador nos habló en Proverbios y el predicador nos habla nuevamente en Eclesiastés. Y nos muestra una visión de lo que él tiene en su corazón por todo lo que pasó y lo que le sirvió y cómo nosotros deberíamos aplicar esa información que él nos está dando. Por eso habla a través de la experiencia. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto es fulminante. El Señor va a juzgar todo lo que hagamos. El Señor no, todo lo sabe, todo lo ve y todo lo juzga. Y las cosas que hagamos buenas las vas a ver, pero también las malas. Por eso es importante el temor de Jehová. Entonces, yo creo que nos queda como la pregunta, entonces, ¿qué hay? Después de que nos habla todo eso debajo del sol, ¿hay algo más debajo de ese sol? Y resulta que sí. Lo primero es que hay que temer a Dios y cumplir sus mandamientos, que creo que eso lo sabemos todos y lo hemos repasado en cada una de las sesiones, que hay que educar y enseñar sabiduría a las generaciones venideras desde la niñez, o sea, que a los niños hay que hablarles de Dios, que a los niños hay que leerles la palabra, que nosotros ya estamos grandes, tenemos que hacerlo también, que tenemos que leer la palabra para saber qué es lo que quiere el Señor de cada uno y pedirle que nos abra la mente, que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento, que nos dé inteligencia para poder entender sus caminos, que a veces no es fácil, pero siempre Él está de la mano con nosotros mostrándonos qué es lo que va a hacer. A veces llegan enfermedades, a veces llegan momentos difíciles, situaciones que uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque el Señor quiere que aprendas algo. El Señor está poniendo eso que hoy tenemos en nuestras vidas porque está mostrándonos algo y quiere que aprendamos de eso. Y no nos ha soltado, no nos suelta nunca, no nos suelta de la mano. Existe una vida por encima del sol. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo creó. Entonces, no tengamos miedo, no tengamos temor, no pensemos que la vida es esta vida y nada más, no. La vida es la vida eterna que vamos a pasar a su lado. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo creó. Esto es hermoso. Dios va a ajustar cuentas, queda clarísimo. El Señor no se va a quedar con absolutamente nada. El Señor hace juicio y el Señor es justo y por eso hace juicio justo. ¿Y qué hay sobre el sol? Entonces acá lo que hicimos fue colocar 12 cosas que hay sobre el sol y están enlazadas con algún versículo del Nuevo Testamento para que cada uno vaya y revise eso que está diciendo en ese versículo, porque pues no los podía poner acá porque sería muy larga la sesión. Entonces el primero es que la vida tiene sentido y eso lo vemos en Marcos 8 del 27 al 38. No lo voy a leer, como digo, porque nos demoraríamos muchísimo, pero sí me gustaría que si tienen la posibilidad, ustedes vayan y revisen qué dice allá en Marcos 8, 27 al 38. Lo segundo es que el esfuerzo y el trabajo tienen sentido, y eso está en Apocalipsis 14, del 12 al 13. Lo tercero es que los bienes materiales tienen sentido. Acuérdense que hemos visto todo el tiempo que debajo del sol todo es vanidad. Aquí lo que estamos viendo es lo que hay sobre el sol, es decir, lo que hay arriba, lo que Dios ve en nosotros, que nosotros no alcanzamos a ver, porque nuestros ojos no nos permiten verlo, pero el Señor sí lo ve.
y nosotros entendemos que la vida sí tiene sentido, la vida no es vanidad, que ese esfuerzo y ese trabajo que nosotros hacemos a diario tiene sentido, que los bienes materiales tienen sentido, y eso está en 1 de Timoteo 6, del 3 al 10. Entendemos también que la sabiduría tiene sentido y sí ayuda, que, o sea, lo que decía Salomón de que la sabiduría es vanidad, no, la sabiduría sí tiene sentido y ayuda para el Señor. El quinto es que el aprendizaje desde la niñez tiene sentido, eso está en 2 de Timoteo 3, del 12 al 15. El sexto es la injusticia y la maldad tienen sentido, que eso suena durísimo, pero buenísimo si pueden ir a revisar el libro de Daniel, capítulo 2, 20 y 22, 20 al 22, perdón. El séptimo es que la resistencia tiene sentido. Y si no entienden qué es la resistencia, tienen que ir a revisar Lucas 13, 31 al 32 y Hechos 5, 27 al 29. El octavo es todo lo que pasa en esta vida tiene sentido. Y eso está en Romanos 8, 28. El noveno es el espíritu sube a Dios y la muerte tiene sentido. ¿Se acuerdan que la muerte no tenía sentido y era vanidad de vanidades? Pues no. En Filipenses 1, 21 al 23 nos deja ver por qué sí tiene sentido. El décimo es que va a haber un ajuste de cuentas para vivos y para muertos. 2 de Timoteo 4:1. El onceavo es hay un mundo más allá de este. Ya sabemos, ¿no? Creo que todos ya sabemos que eso es así. Y está en 1 Corintios 15, del 5 al 8 y el 14. Y la 12 es que el cosmos recibirá su sentido. Acordémonos que cuando nosotros pecamos, cuando Adán y Eva pecaron, se generó una alienación del mundo, de Dios, de los otros seres humanos, o sea, tener un rompimiento de esa relación. Y el cosmos se afectó. Se afectaron los animalitos, se afectó la naturaleza, empezamos a tener que sembrar la tierra con el sudor de nuestra frente, las mujeres empezaron a tener dolores de parto, un montón de cosas se afectaron, que antes no eran así. Pero el cosmos va a recibir ese sentido y está en Romanos 8, del 18 al 23. Y hemos terminado. Hemos llegado al final de este precioso libro que deja visto de una manera espectacular cómo lo que nosotros vemos es tan limitado que no nos permite ver más allá. Y aunque muchos sabios han intentado ir más allá, al final todos vamos a morir, pero tenemos una esperanza y esa esperanza es que somos hijos de Dios, que hemos decidido que vamos a hacer las cosas correctamente en esta vida, que vamos a tener temor de Dios, que todo lo que hagamos lo vamos a poner pensando primero, el Señor estaría de acuerdo con esto que voy a hacer, que vamos a tomarnos el trabajo de no hablar de más y escuchar, y que vamos a hacer que nuestra vida sea distinta y que tenga un sentido, para que eso que hay sobre el sol sea lo que nos cubra y no solo lo que hay debajo del sol. Entonces, muchas gracias por participar. De verdad que es un honor hacer estas sesiones. Yo me siento feliz. Yo sería más feliz si ustedes participaran un poquito más, pero bueno, les agradezco por estar acá. Les agradezco por asistir a todas las sesiones y por escucharlas cuando no pueden asistir. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere. Si tienen la posibilidad, me gustaría que pudieran de verdad revisar esos versículos que pusimos ahí para que interioricen eso y sepan por qué la vida sí tiene sentido y por qué no todo es vanidad. Y en la semana siguiente vamos con Cantar de los Cantares, que es otro libro precioso. Precioso. Y vamos a hablar sobre ese amor de los hombres, el amor de los esposos y el amor en todos los aspectos de la vida. Entonces, Dios los bendiga y bueno, nos vemos entonces en 8 días con ese libro.